Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Volvemos a estar contracorriente, pensando y entendiendo la cultura desde diferentes aristas. Me apuntaba el profesor Omar González y creo que es válido decir que este podcast nace como continuador de un legado anterior, pensando en la propia revista Contracorriente y en un espacio como Videoteca Contracorriente que tanto ayudó a primero poner en pantalla importantes intelectuales de Cuba y del mundo, importantes temas y miradas en torno justamente a la cultura y a la sociedad. Y por ello surge también Contracorriente, realizadas por el ICAI. Exacto. Y justamente por ello surge también Contracorriente ahora desde la radio cubana, para seguir entendiendo y teniendo puentes al conocimiento en torno a la cultura, a la vida, vista también desde un punto de vista contrahegemónico. Lo decíamos en el episodio anterior, lo adelantamos, dábamos ese, vamos a decir, spoiler. Estamos hablando hoy de cultura y específicamente cuando hablamos de los usos de la cultura, hablamos también de la importancia de la cultura tendiendo puentes de paz entre los pueblos, y es lo que se llama la diplomacia cultural, un término, profesor, que está ahora, digamos, en boga, del cual se habla habitualmente porque se ha demostrado ese papel de la cultura como un espacio necesario para ese tender puentes. Sí, la diplomacia cultural es un concepto y una práctica relativamente nuevos, aunque el papel de la cultura en las relaciones diplomáticas es antiquísimo, y en las relaciones humanas ni se diga, pero es relativamente nuevo. De hecho, no hay mucha bibliografía sobre la diplomacia cultural e incluso se torna polémico para algunos estados, en algunos ámbitos no hay mucha coincidencia a la hora de aceptar esto. Hay también cierta profusión de conceptos que lleva a cierto enredo conceptual, ¿no? La diplomacia deportiva, la diplomacia parlamentaria, la diplomacia económica, todo el mundo está buscando. Exacto. Una lista de ese tipo para calificar la diplomacia. Pero la diplomacia cultural yo creo que es diferente, por la amplitud de la cultura, porque la cultura puede cobijar algunos de estas expresiones que hemos señalado antes, porque la cultura tiene una gran ventaja, además de ser también fuente de paz, además de cumplir ese rol tan importante de comunicar, de tender puentes entre pueblos, entre culturas, entre comunidades, y eso propiciar el diálogo. La cultura habilita el diálogo, porque en un marco cultural el diálogo es esencial, y si uno lo lleva a términos diplomáticos, donde precisamente la diplomacia quiere decir eso, exacto, propiciar ese diálogo entre los estados, eso se amplía, se enriquece y se consolida. Claro, ya la diplomacia en sí misma traspasa, la diplomacia cultural trasciende el papel a veces del Estado, porque la diplomacia cultural se da también en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, se da también en la periferia, se da también en las manifestaciones a veces más preteridas, a veces dominantes, a veces hegemónicas, y entre los individuos, y esa relación entre los individuos, esos puentes que se tienen, esa comunicación en su conjunto enriquece la relación de un país con otro. Por ejemplo, Trump, enemigo acérrimo de la diplomacia cultural. En su primer mandato como presidente, prácticamente la diplomacia cultural se redujo a cero. Vino Obama y redimensionó la diplomacia cultural que ya se había desarrollado, sobre todo en los gobiernos demócratas.
se había desarrollado mucho con Clinton, Kennedy también utilizó la diplomacia cultural. Muchas de las instituciones emblemáticas de Estados Unidos surgieron en esos periodos y han cumplido una función en muchos casos benéfica o beneficiosa, y en otros casos como parte de la instrumentalización que hace el imperialismo de la cultura, de los usos perversos de la cultura, y que convierte la cultura en un mecanismo de acción política como parte del esquema del poder blando, sobre el cual teorizó, bueno, fue subsecretario de Estado de Defensa en Estados Unidos, nada más y nada menos que Joseph Nye, catedrático, un intelectual orgánico del sistema que generó todo este concepto del poder blando y escribió bastante sobre él. La diplomacia cultural o la cultura permite llegar a donde no puede generalmente llegar la política. Lo veíamos hace poco en el seminario de diplomacia cultural que ofreció el ISRI, donde se hablaba incluso de figuras como Eusebio Leal, como Alicia Alonso, que llegaban a ese espacio donde la política quizás no podía llegar y abrían ese camino para que luego cumplieron funciones tremendas. Los intelectuales han cumplido históricamente funciones tremendas. Martí ejerció la diplomacia cultural. Él fue diplomático, fue cónsul de Paraguay, Uruguay y Argentina en Washington, precisamente cuando estaba sucediendo la Conferencia Monetaria Internacional. Y Martí ejerció la diplomacia cultural no por ser poeta, no por ser un intelectual también, sino porque tenía una visión cultural de las cosas. Y Martí, al mismo tiempo que ejercía ese papel de representación de estos estados, nada menos que en Washington, escribía y tenía una mirada muy cultural. Es el momento en que la producción de Martí, a mi modo de ver, tiene una hondura en el pensamiento, me refiero, muy acentuada. Martí logra ahí en esos periodos ensayos y la correspondencia también de mucha intensidad conceptual. La diplomacia llega, como decía, a esos o tiene las funciones entre los estados generalmente, y al apoyarse en la cultura amplía su radio de acción. No cabe duda que amplía su radio de acción, porque comunica, establece relaciones entre los pueblos, las incorpora al acervo diplomático y lo hace de una manera limpia, elegante, transparente, lo hace de una manera enriquecedora. La cultura no empobrece, la cultura verdadera, la cultura siempre enaltece, siempre enriquece. Y aquí hablaba Eric del ejemplo de Eusebio Leal, de Alicia Alonso, Alejo Carpentier, un paradigma indiscutible de la diplomacia cultural. Alejo fue ministro consejero en la Embajada de Francia, cumplió misiones de importancia estratégica para el país ante el gobierno francés. Alejo era amigo de Mitterrand, de los Mitterrand, tenía una relación. A mí me contaba el embajador de Cuba en Francia en ese momento, Gregorio Ortega, que él a veces se hacía acompañar de Alejo o acompañaba a él Alejo cuando quería trasladar algún tipo de mensaje u opinión al presidente de Francia, porque lo hacía de manera expedita. Iba a una recepción y entonces llegaba Mitterrand, y Mitterrand, después que terminaba toda la secuencia protocolar, se dirigía a donde estaba Alejo y empezaba a hablar con él en perfecto francés, ¿no? Y entonces ahí era el momento que Alejo hacía un servicio inestimable, ¿no? Un servicio extraordinario que para Cuba, y esa función con gusto nos decía aquí, bueno, no sé si el embajador lo conocía también, pero aquí está el embajador de Cuba que tiene para usted un mensaje, presidente. Y ahí se resolvía de una manera expedita. Bueno, voy a ver mañana por la tarde, porque si tenía que pedir todo eso por los canales normales, el mes que viene, el martes 10 a las 4 de la tarde. Entonces, tenía, ¿por qué? La agenda de un presidente
se supone que esté siempre ocupado. Entonces la diplomacia cultural, además, la diplomacia cultural no es ingenua tampoco. La diplomacia cultural se realiza con una intencionalidad para la imagen país, para trabajar la influencia en determinados sectores en el exterior. Por eso hay quien confunde también, o en algunos casos la diplomacia cultural deviene poder blando, una manifestación concreta de poder blando, de ejercer un poder sin violencia. Es otro tipo de violencia, digamos. En el caso de Estados Unidos, cuando ha ejercido diplomacia cultural de esa manera, como poder blando. Nosotros conocimos eso. Nosotros lo conocimos durante el gobierno mismo de Obama. Se conoció de esa manera. Después viene ya la confrontación más abierta con los otros gobiernos de Estados Unidos. Pero esa relación se da con el resto del mundo también. Todo país, todos los principales países occidentales y no solo occidentales, que tiene un desarrollo en la diplomacia cultural y que valora realmente la diplomacia cultural, tiene representaciones informales o formales, institucionales en los otros países. La Alianza Francesa se considera la primera institución de diplomacia cultural. La Alianza Francesa, ¿en cuántos países está? Exacto. Múltiples países. El British Council, ¿en cuántos países está? El Instituto Cervantes de España, ¿en cuántos países está? El Confucio de China. El Confucio de China, que está extendidísimo, a pesar de la resistencia de Estados Unidos y de las amenazas y las presiones, pero se extiende porque la cultura china es imprescindible para tener una noción global y multilateral del mundo, de la cultura. Entonces la diplomacia cultural es un instrumento, es una herramienta clave en el trabajo de las relaciones internacionales y en la importancia de tender puentes entre los pueblos, entre las culturas, entre las comunidades, entre los individuos diferentes. Es muy importante para conocer al otro, ese otro de que hablaba Fanon. Es muy importante para saber cómo piensa, cómo se comporta, porque a veces hay conjunción, porque incluye presentaciones artísticas. No es solo el intercambio, que el intercambio cultural es otra, tiene una sección en algunos casos diferente. No es la diplomacia programada, es otro. Lo que organiza la casa Pushkin, ¿verdad? El Instituto Pushkin de Rusia también tiene ejercicio de la diplomacia cultural. Lo tiene en muchos países. Los países escandinavos ejercen la diplomacia cultural. Destinan muchos recursos. Francia destina muchos recursos a la diplomacia cultural. De hecho, Francia interviene en la mayor parte. En una época eran más del 60% de las películas que se producían en la Unión Europea. Francia intervenía con recursos financieros para ejercer una influencia típica de diplomacia cultural. Era coproductor, era patrocinador. O ayudaba con la transmisión. La difusión o compraba los derechos como parte de esa ayuda. Igual pasa con el libro, igual pasa con otras manifestaciones. La diplomacia llega allí y hace esa labor de extensión y esa labor de enriquecimiento del diálogo. Pues bueno, de ello hemos hablado hoy, de diplomacia pública, de una forma también de tender puentes y también de llegar a espacios donde la diplomacia tradicional muchas veces no puede llegar, pero también pensada desde un instrumento que puede convertirse en parte de una guerra de pensamiento. Por tanto, voy a dejar ahí esa cuestión para un próximo episodio, dedicarnos a hablar de dos temas de los que ya hemos hablado tanto en el pasado como en este, para hablar de industrias culturales y hablar también de guerra de pensamiento. Es lo que viene, no se separe, síganos, búsquenos y allí nos encontrará. Estamos Contracorriente.